Staphylococcus aureus vimos la clase pasada que era una bacteria gram positiva, coagulasa positiva, catalasa positiva, que además era dentro de ese grupo de estafilos el que más factores de virulencia tenía. Vimos también que esos factores de virulencia estaban en relación con algunas zonas del genoma que hacían parte de otras bacterias, o sea, fueron adquiridas por mecanismos de transmisión horizontal, lo que quiere decir que esta bacteria es como una especie de Frankenstein que ha ido adquiriendo factores de virulencia y de resistencia de diferentes bacterias. Esto ha hecho que dentro de los cocos gram positivos es sin duda alguna, no me cabe ninguna duda, la bacteria gram positiva más peligrosa. Produce enfermedades devastadoras, mata gente joven, mata gente adulta mayor. Cuando quiere se comporta como oportunista, cuando quiere se comporta como un patógeno primario, cuando quiere produce daño inmunomediado, es capaz de evadir muy fácil el sistema inmune, y después cuando incluso ya uno lo ve ya al nivel ya de internos o de residentes, el tratamiento es complejo, hay muchas moléculas para seleccionar los tratamientos antibióticos de los pacientes, y les digo la verdad, o sea, yo Staphylococcus aureus ni siquiera me atrevo a decir que lo entiendo, qué tal, Dios mío. El infectólogo tiene la misma visión y pues él creo que es un gran infectólogo. Nuestro infectólogo, el doctor Diego Sánchez, dice todos los días aprendemos cosas nuevas de estafilo, todos los pacientes son distintos, y es precisamente por esa complejidad que además se va a ir sumando a detalles moleculares a través del diagnóstico que ya estamos logrando adquirir. Dentro de las conferencias de Gram vamos a tener una super conferencia del doctor Cristian Giraldo, él es médico internista del CES, y nos va precisamente a ampliar ese tema de cuándo los patrones de identificación de resistencia antibiótica difieren con las pruebas moleculares y qué hacer con esos pacientes. Entonces, lo que yo voy a hacer es darles ese abrebocas en estas dos clases para que entiendan estafilo, para que también le saquen un poquito de jugo al simposio de resistencia antibiótica y pues les quede todo ese material para el resto de su carrera. Entonces, estafilo, que uno lo ve así todo rondo viviendo fuera extracelular, pues realmente es una bacteria bien peligrosa porque produce procesos supurativos, ¿sí? Entonces uno pensaría que es una bacteria que solo bota exotoxinas y solo bota factores de virulencia y solo bota enzimas hidrolíticas y produce daño extracelular. Pero lo que les voy a mostrar en estas 3 o 4 diapositivas en un gran artículo de Nature Reviews Microbiology sobre los mecanismos de evasión inmunológica por parte de estafilo, vemos que Staphylococcus aureus dentro de sus factores de virulencia tiene todo un arsenal para evadir cada módulo del sistema inmune. Eso nos explica dos cosas que es uno de los objetivos. Hay dos objetivos de esta maraña molecular. La primera es que ustedes le cojan respeto a esa bacteria, y la segunda es que entiendan por qué carajos, que varios me han preguntado por interno, incluso en clase, uno le da un forúnculo, ¿sí? Esta tarde acuérdense que vamos a ver las infecciones de tejidos blandos, hasta que se acabe la clase, o sea, después del almuerzo nos vamos derecho hasta que se acabe la clase. El CBS ya lo tuvimos el lunes, y ya me va a dormir. Entonces yo creo que se nos va la clase por hasta las 4:30 o 5. Ahí vamos a ver las infecciones de tejidos blandos, pues para ya ver lo que puede producir. Dentro de eso, los que ya han sufrido infecciones por estafilo se dan cuenta que no le sale un forúnculo, y por ahí a los años le salió otro, y después le salió de pronto un absceso en la piel o una celulitis. A lo que me refiero es que es imposible hacer inmunidad adaptativa frente a este bicho. ¿Sí? Tiene tantos módulos de evasión y tantas armas cuando se cambia su programa de virulencia, que definitivamente es capaz de evadir el sistema inmune de forma muy eficiente. Eso también nos mete de fondo un tema que hablamos muy interesante en la clase pasada y creo que quedó claro, es esa diferenciación desde el punto de vista de expresión génica de los factores de transcripción que utiliza Staphylococcus aureus para poder decidir si coloniza o se infecta y produce invasión y daño. Tiene mucho que ver también con los procesos de quorum sensing. Acuérdense que las bacterias aplican un gorrión no hace primavera, necesitan muchas veces varias bacterias en conjunto para tener un inóculo importante y ya empezar a expresar sus factores de virulencia. Entonces ahí está ese equilibrio entre los genes SARA y AGR, que son los grandes reguladores de la función de Staphylococcus aureus. Aquí les explico yo en detalle ese porque es uno de los reguladores más conocidos, pero ustedes pueden ir teniendo en cuenta de que las otras bacterias van a tener módulos muy similares, unos reguladores de colonización y otros reguladores relacionados con la virulencia. Entonces, pues obviamente como tenemos una bacteria que es con una gran capacidad de invasión del sistema inmune, uno de los primeros temas que se va a encontrar en estafilo,
cuando está allí, vayan pensando en sistema inmune innato para que vayan haciendo asociaciones, es que la bacteria va a ser detectada por los TLR, ¿sí? Por el daño que produce entonces a través de los DAMs. Entonces, lo primero que se va a hacer es enfrentarse a células del sistema inmune innato que llegan a tratar de tragarse esa bacteria, caso neutrófilos, caso macrófagos. Entonces, como vemos, Staphylococcus aureus puede ser perfectamente fagocitada por un neutrófilo. Y allí en el fagosoma, entonces, Staphylococcus aureus va a tener diferentes módulos para poder ir evadiendo el sistema inmune. Entonces, primero habíamos hablado de la lisosima, ¿sí? Entonces, Staphylococcus aureus tiene algunas alteraciones específicas en el peptidoglicano y en el ácido murámico, específicamente en la construcción de la pared, para que la enzima, ustedes saben que las proteínas son gorditas, no son tan pequeñas como la red de peptidoglicano, pues les sea difícil llegar a ese sitio de acción en los enlaces glicosídicos. Por otro lado, tenemos unas enzimas inducibles que lo que hacen es parar todo el estallido respiratorio a través de radicales de RNO, esto también lo vimos en el módulo de sistema inmune innato cuando hablamos de la activación de los macrófagos. Y además, aureus, acuérdense que teníamos Staphylococcus aureus y Staphylococcus albus, que después sería epidermidis. Los pigmentos carotenoides también van a evitar los radicales ya dependientes de oxígeno. O sea, tenemos enzimas que son capaces, inducibles, que son capaces de parar los radicales RNO, y tenemos también a través de los pigmentos carotenoides la defensa frente a los radicales de oxígeno. Por otro lado, Staphylococcus aureus es capaz de llenarse de cargas positivas, lo cual hace que se repelan ciertos péptidos antimicrobianos y ciertas proteínas, y esto hace entonces que sea más difícil llegarle a la pared y a la cápsula. Y además vamos a tener una serie de enzimas que realmente la lista es infinita y es bastante compleja, donde tenemos varias enzimas que son capaces de degradar los péptidos antimicrobianos y los diferentes componentes que tendrían alguna acción sobre Staphylococcus aureus allí en pues como tal en el fagosoma. Acuérdense que el fagosoma se comporta un poco como un estómago, entonces allí tenemos todo un repertorio de cosas que evita daño por estrés oxidativo y además daño por enzimas y péptidos antimicrobianos. Recuerden que los péptidos antimicrobianos tienen generalmente carga positiva, entonces ahí entran perdiendo de una vez. Por otro lado, tenemos una cosa muy interesante que es esta enzima ADSA, que es una enzima que permite dañar la señalización a través de los residuos de adenosina. Miren ustedes, adenosin trifosfato, esto es un bidón de gasolina lleno. Adenosin difosfato, esto es un galón de gasolina medio lleno, pero todavía con energía. Y de hecho la desfosforilación de esto, pues eso es prácticamente la mitad de la biología molecular que ustedes vieron, ¿cierto? Entonces piensen en una guerra, usted llega a un barrio, ¿sí? Y usted encuentra los detritos de la guerra, que serían los dumps, ¿sí? Pero también empieza a encontrar bidones de gasolina medio llenos. Cuando usted encuentra bidones de gasolina medio llenos, usted encuentra que todavía hay indicios de una batalla reciente, ¿sí? Estoy poniendo una metáfora para que me entiendan. Porque cuando usted ya desfosforila, finalmente usted va a tener AMP, que va a ser el famoso AMP cíclico, que ya no se utiliza como energía, sino que se utiliza como señalizador intracelular. Entonces, cuando yo tengo grandes cantidades de ATP, ADP y AMP, es como usted encontrar sangre en la calle. Usted está encontrando el contenido intracelular de las células afuera del contenido celular, por lo tanto estamos hablando de daño. Entonces, ¿qué hace Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus daña todas esas cadenas de señalización a través de la adenosina, gracias a esta enzima ADSA, que lo que hace es que cliva finalmente o rompe ese enlace covalente que hay entre el grupo fosfato y la adenosina y lo deja libre. Y la adenosina se haga de cuenta como si fuera un nutriente, y ya cuando usted ya encuentra adenosina libre, para las células es un signo de paz, de que debería haber una inhibición de la respuesta inflamatoria. Entonces, esta adenosina va a interactuar con diferentes receptores, vean, en macrófagos, en neutrófilos, en células B y en células T. Y si usted para todas esas, pues está parando básicamente el sistema inmune. Entonces, cuando esta adenosina libre se pega sobre estos receptores, que son los receptores ADOR, va a producir una disminución del estallido de superóxido, o sea, estrés oxidativo, va a disminuir la cantidad de complejo mayor distocompatibilidad 2 y va a disminuir la cantidad de interleuquina 12, que si hacemos la conexión con la clase del sistema inmune innato, recordarán ustedes que la interleuquina 12 es fundamental para
estimular las respuestas TH1. Y como vimos, Aureus puede vivir perfectamente en el espacio intracelular, aunque le encanta volver mierda todo, ¿sí? A través de sus enzimas hidrolíticas y de sus exotoxinas. Tenemos otras proteínas, una proteína fundamental que es la proteína A, la SPA, que esa proteína va a tener una fuerte acción sobre los anticuerpos. Se puede pegar los anticuerpos y no dejarlos actuar, pero también pueden hacer unas uniones inespecíficas sobre los anticuerpos. Acuérdense, esto lo vamos a ver en la próxima clase de inmunología, que estos anticuerpos, estos inmunoglobulinas M, son las que tienen normalmente los linfocitos B por default. Cuando yo le pego a esto proteína sobre la superficie, voy a hacer una señalización intracelular. El receptor al que se pega la adenosina libre, el ADOR, ¿valen? ADR, me devuelvo para que lo copies. Los receptores ADOR, hay un bestiario enorme de esos receptores, como todo en el sistema inmune es complejo, pero es básicamente esos receptores de adenosina. Entonces, ¿qué pasa? Al unirse de forma inespecífica los receptores y no hacer una adecuada transducción de señal, hay una expansión de células B, pero sin activación adecuada. Vamos a ver que tanto en células B como en células T, lo que se hace es que para poder hacer una activación del sistema inmune se necesita no solo la unión al receptor, que el receptor de membrana puede ser la inmunoglobulina M, sino también a veces la unión a otras células y la coestimulación con receptores, que es un poco, yo creo que todos han visto, o en videojuegos o en las películas, cuando hay un submarino nuclear, ¿sí? Cuando hay un submarino nuclear, yo necesito que hayan dos sitios en el submarino. Entonces, bueno, el presidente de los Estados Unidos o de Rusia manda los códigos nucleares con el paquete de blancos que ese submarino nuclear va a espachurrar. Entonces, ahí viene pues el protocolo pues, de lanzamiento, y el protocolo de lanzamiento exige que dos oficiales del submarino, en dos sitios distintos del submarino, metan dos llaves al mismo tiempo y acaben con el mundo básicamente. Estafilococo, el sistema inmune es igual, especialmente el adaptativo, porque necesita tener muchas cortapicas para evitar las enfermedades autoinmunes. Entonces, si yo voy a activar una cosa tan fuerte como una respuesta a anticuerpos, necesito estar seguro que eso es un antígeno válido y que además vale la pena destruirlo. Entonces, el problema con Staphylo es que hace esta activación de los linfocitos B, creando una expansión anómala, y los linfocitos B, como no están estimulados por un antígeno real y no hay coestimulación a través de otras moléculas, empiezan a hacer apoptosis. Entonces, cualquier cosa que hubiera igual reaccionado frente a la proteína A, pues finalmente lleva por estos cross-link o activación cruzada, llevan entonces a una expansión y finalmente muerte apoptótica. También, además, se produce por estos crosslink a través de esta inmunoglobulina M, se produce una hipermutación somática y cambio de switch. Esto es lo que hemos visto de todo lo de diagnóstico de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Pues quiten la proteína A, pero eso es básicamente la proteína de SPA. Básicamente eso es lo que produce el sistema inmune. El sistema inmune detecta un antígeno válido, hace un cambio de isotipo, y por eso es que uno a los 15 días pide la inmunoglobulina G para ver si esto realmente es adecuado. Pero como se está activando es a través de esta SPA, se hace una activación anómala, y lo que hace es que estos anticuerpos no se seleccionan clonas específicas, sino que simplemente estos linfocitos B ya activados empiezan a botar anticuerpos de forma inespecífica y nunca se desarrolla memoria celular. Esta es otra de las razones por las cuales nosotros nunca somos capaces de establecer memoria inmunológica de anticuerpos frente a Staphylo. Y uno se sigue infectando y se sigue colonizando y todo eso. Y lo más dramático de todo, que esto sí es la cagada, me perdonan muchachos la expresión, es la activación anómala de las células T. Ustedes están viendo acá que tenemos una célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno pues van a estar en los ganglios, en los tejidos linfoides secundarios, para tratar de encontrar el linfocito, ¿sí? Que dentro de toda esa hipermutación somática tiene el receptor T que reacciona frente a ese antígeno. Pero al igual que los linfocitos B, para que se activen necesitan varias señales, como el submarino nuclear, ¿sí? Si uno usa una llave, pues cualquier loco puede prender el submarino, entonces hay que evitar eso. Entonces, básicamente, en las células también se crean estos coestimuladores que permiten una adecuada activación del sistema inmune, evitando enfermedad autoinmune. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a ver la fisiopatología, porque es muy bonita, además, pues, cómo se da este proceso. Hay unas cosas que llaman superantígenos, ¿sí? De pronto los habrán mencionado por ahí en patología, y en pediatría ustedes van a ver mucho esto por estos microorganismos, y lo que hace el superantígeno es que produce una activación anómala de los linfocitos T. De los linfocitos T hacen una expansión
clonal muy aberrante que no tiene nada que ver con una estimulación antigénica específica, y es como simplemente como si los activaran de forma errática y empiezan entonces a producir, miren, si yo les digo que estas células todas empiezan a producir cantidades industriales de interleuquina 12, interferón gamma, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, ¿qué le pasará a ese paciente? Quién me dice? Con lo que hemos aprendido en el sistema inmune. ¿Qué le pasará a ese paciente? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Síntomas sistémicos, muy bien, ¿cómo qué? ¿Qué le pasaría a ese paciente? Sí, eso, entonces respuesta inflamatoria sistémica, que cuando yo utilizo grandes cantidades de estas citoquinas, que es lo que se denomina una tormenta de citoquinas, ya no voy a tener solamente fiebre, y espera que les apliquen la segunda dosis de Pfizer para que vean, ya no va a tener esa maluquera de, uy, mi sistema inmune detectó algo, sino que además va a tener ya daño por esas citoquinas. Cuando yo tengo muchas citoquinas circulando, de hecho, uno de los tratamientos que se hace con estos pacientes ultra mega inflamados, que he ido aprendiendo además con mis amigos intensivistas, es, por ejemplo, utilizar unas plasmaféresis, unas membranas que lo que hace es que se pegan a las citoquinas para disminuir el nivel de citoquinas y que uno no se inflame tanto. Porque citoquinas proinflamatorias en cantidades industriales es igual a daño orgánico, muy parecido a lo que ocurre en la sepsis. Entonces, evadimos ¿qué conclusión sacamos para no complicar la cosa? Evadimos el sistema inmune, es imposible hacer memoria y además, por algunas superantígenos, no todos los estafilios lo tienen y no todo el mundo le da estas reacciones, puede hacer una expansión clonal con tormenta de citoquinas. O sea, o no memoria inmunológica o muerte. Bueno, entonces, precisamente esas proteínas, algunas de estas proteínas, pues ya van a jugar un papel ya no tanto en la evasión del sistema inmune, sino ya directamente en la expresión de la virulencia. Como vemos, la mayoría de los factores de virulencia, vean que acá tenemos puras proteínas para destruir cosas, metaloproteasas, proteasas, lipasas, nucleasas y aluronidasas, todas esas lo que hacen entonces es activarse cuando se expresa el modulador AGR, ¿sí? La proteína AGR, que es la que finalmente va a prender todo el módulo de invasión. Y esto cuando ocurre en la fase post-exponencial. O sea, cuando ya la bacteria ya creció, ya hay muchas apeñadas y dicen, aquí me quedé sin recursos, venga, armamos pues la podrida. Entonces, ahí vamos a ver algunos factores de violencia que son importantes. Entonces, enzimas hay un repertorio para degradar todo lo que estafilococo quiera: coagulasa, catalasa, hialuronidasa, fibrinolicina, lipasa, nucleasas, penicinilasas. O sea, degradas de antibióticos hasta cualquier componente. Eh, Esa me gusta, Valen, la pregunta que haces, porque uno pensaría que los microorganismos deberían hacer sus acciones desde el punto de vista evolutivo, o sea, adaptativo. Yo hago esto, lo hemos visto en muchos ejemplos. Yo produzco síntomas respiratorios para que el paciente estornude virus. Yo produzco diarrea para que el cólera, por ejemplo. Yo uso la toxina para barrer la biota y yo quedar viviendo aquí en las tripas feliz. No sé, no me cabe en la cabeza esa capacidad adaptativa que podría tener Estafilo a través de esto, porque generalmente estas toxinas muchas veces se liberan al torrente sanguíneo desde un foco cutáneo, por ejemplo, y estas toxinas lo que van a hacer es producir un daño generalizado en el cuerpo y finalmente va a morir el hospedero. Y no sé hasta qué punto eso es un beneficio para Estafilo. Entonces, no sé si es que de pronto Estafilo todavía no ha hecho unas adaptaciones como otros microorganismos que se han adaptado a tratar de reducir la virulencia, pero lo cierto es que con las presiones selectivas que hemos puesto, con las terapias contemporáneas de antibióticos, de cirugía, yo creo que estamos seleccionando a que Estafilo se vuelva cada vez más virulento. Y no sé cuál sería entonces el proceso adaptativo de esto. Es realmente una pregunta muy interesante, pero como decía un profesor que ya está viejito, decía, ahí hay un doctorado. Entonces, pues, obviamente, si en la fase posexponencial y para buscar recursos yo prendo todo este arsenal de enzimas, pues, obviamente la idea es tratar de lograr la invasión de los tejidos. Entonces, la coagulasa, que es el factor diferenciador, pues, precisamente es para pasar de fibrinógeno a fibrina, porque acuérdense que las respuestas inflamatorias hay un crosstalk entre la inflamación y la coagulación, precisamente para compartimentalizar la infección. Entonces, Staphylococcus aureus aprovecha esto. Por otro lado, están las nucleasas, lipasas y fibrilonicina, que lo que van a hacer es destruir toda la matriz extracelular, las células y componentes específicos. Esto es lo que permite la diseminación de estafilo por los tejidos.
Entonces, enzimas hidrolíticas tan pesadas no tienen ese arsenal tan grande todos los cocos. Los que son parcialmente virulentos, ¿sí? No vamos a decir que no son virulentos. Ahí es donde tenemos los peligrosos de los coagulasa negativos, aprofíticos, epidermidis. Estos son capaces de producir diseminación y son capaces de adherirse, pero no tienen un perfil enzimático tan grave. Bueno, y aquí entonces, dentro de todos el grupo de los factores de virulencia, pues tenemos las citotoxinas, nos vamos a referir a algunas de ellas, particularmente a la leucocina de Panton-Valentine, y vamos a ver también la relación que a veces se puede hacer con la terapia antibiótica para tratar de evitar las lesiones por esto. Es un concepto de ciencias básicas muy interesante. Y además, los famosos superantígenos. Los superantígenos producen una activación anómala de las células inmunes y llevan a respuestas proinflamatorias o tóxicas, ¿sí? Entonces vamos a ver vamos a hablar un poquito de estos dos. Miren, ¿cuándo se produce? A través del adaptador AGR, del módulo AGR de agresión, y se produce en la fase post-exponencial, ¿listo? Entonces, arranquemos primero por las toxinas. Entonces, las citotoxinas, donde están por las letras del alfabeto griego, pero la más importante es la leucocina de Panton-Valentine, son tóxicas para un repertorio amplísimo de células, leucocitos, eritrocitos, macrófagos, plaquetas, fibroblastos. Esto es lo que explica por qué un tejido se vuelve pus cuando hay un estafilo, porque llegan los neutrófilos, arman la podrida y llega además estafilo y mata células, entonces generalmente eso se vuelve un absceso, se vuelve una coagulación, hay una licuefacción de tejidos ahí todos purulentos, llenos de pus. Las toxinas ya como tal exfoliativas, que ahorita vamos a ver, vamos a hablar un poquito de eso y esta tarde ya vamos a profundizar en estas toxinas y en las enfermedades que producen, son tóxicas para varias células, pero también tienen la capacidad de actuar sobre fibroblastos y de forma muy importante sobre la desmogleína, que es una proteína importante en la adhesión de los epitelios, y esto hace que se produzcan los síndromes de piel escaldada en recién nacidos, porque todavía no se ha producido una maduración completa de la desmogleína, ¿sí? Y están las enterotoxinas y la toxina del síndrome del shock tóxico, que funcionan como superantígenos, o sea, llevan a que una célula se activen como no debe ser. Entonces, estos superantígenos van a estimular la proliferación de los linfocitos T y la liberación de citoquinas, ¿sí? En el caso de las enterotoxinas, que muchas de ellas son termoestables, por eso es que uno achicharra el arroz dañado, que uno decía, yo me como eso, que yo tengo barriga de perro caniquero. Allá están las enterotoxinas, ellas son termoestables, muchas de ellas, y finalmente van a permitir que a la unión de algunas células inflamatorias locales, como los mastocitos, van a producir una degranulación de los mismos que lleva a una inflamación catarral, que lleva entonces a aumento del peristaltismo, pérdida de líquidos, así como la aparición de náuseas y vómitos. Incluso algunas de estas toxinas tienen algo de acción sobre el sistema inmune innato, sobre el sistema nervioso entérico, y eso es lo que produce que cuando uno se traga las preformadas, uno vomita como si estuviera poseído por el diablo. Y ya la proteína del síndrome del shock tóxico, que este es el superantígeno por excelencia, y ahorita vamos a ver un poquito de eso y la enfermedad tan extraña que produce y tan devastadora, la verdad. Entonces, póngale mucho cuidado, ¿sí? Vamos a hacer una conexión muy interesante con neumonía, cuando hablemos de neumonía. Con los chicos de noveno que vemos infecciones de pleura, volvemos a tocar este tema, entonces ya voy encontrando como un poquito de doctrina en lo que yo les enseño de aquí en adelante y de cómo se relacionan las cosas. Las infecciones pulmonares más graves, dentro del capítulo de las infecciones pulmonares más graves, están las de estafilo, porque pues estafilo que produce necrosis así brutal con pus por todos lados, y esto en parte se da porque cuando llega ya al pulmón puede producir todo este crisol de enzimas y de toxinas que son líticas para diferentes células. Entonces, esta toxina de Panton-Valentine es una de las más graves, es codificada por un fago, o sea que fue adquirida, no es propia del estafilo, sino adquirida. No lisa eritrocitos, pero es súper buena lisando leucocitos, y cuando los lisa, los degranula, entonces produce más daño. ¿Qué es lo interesante que debemos saber? Ahorita, acuérdense que en la clase pasada habíamos visto que había diferentes tipos de estafilo. Estaba Staphylococcus aureus sensible al agua panela, o sea, el multisensible, que no tiene factores de resistencia. Después está el estafilococo que ya recibió un plásmido y es capaz de aguantar la penicilina. Y tenemos después el estafilo, que es capaz de aguantar la penicilina, pero todavía es sensible a otros antibióticos que
que son capaces de resistir la acción de la penicilasa, esos son los meticilinos sensibles, y finalmente los meticilinos resistentes, que son los más peligrosos. Los meticilinos resistentes pueden venir de la calle o de los hospitales. Resulta que cuando viene de la calle, los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes adquiridos en la comunidad, ¿sí? Estos generalmente tienen menos factores de resistencia a antibióticos y tienen más armas. Entonces, el típico caso, y vamos probablemente a ver algún casito de estos en nuestra clase de neumonía en las próximas semanas, vamos a ver, por ejemplo, un paciente joven sin antecedentes de nada, que arrancó, por ejemplo, con una influenza. Vamos a ver esa relación tan horrible que hay entre influenza y que se vuelve la puerta de entrada para el neumococo y estafilo. O sea que la abuelita ahí tenía razón: mi hijo, cuídese, viene esa gripa, le va a dar neumonía. ¿Cómo les parece que es cierto? Y si yo adquiero esa vaina de la calle, pues no voy a adquirir, es una versión del estafilo que está más dedicado a matar y no a defenderse. Entonces, estas pueden estar asociadas a unos cuadros pulmonares con necrosis pulmonar. O sea, hay focos de abscesos pulmonares, se llama una neumonía cavitaria. O sea, el solo nombre nos habla de lo grave que es, y es precisamente relacionado con esta toxina. De hecho, en algunos procesos diagnósticos y en procesos de investigación, se hacen la PCR de líquido de lavado broncoalveolar, por ejemplo, buscando la positividad para esta toxina. Miren ustedes, esto está entonces codificado por estos dos genes, lo codifica un fagomóvil, o sea que puede ser transferido a otras bacterias, y obviamente es objeto de transmisión horizontal. Como es una proteína, ¿sí? Frente a qué estructura de la bacteria nosotros tenemos antibióticos que paran la síntesis proteica, que me recuerda, y de pronto para ganarse una décima me recuerda por lo menos algún grupo eso. ¿Y qué antibióticos atacan el ribosoma? Acuérdense que eso es tema importante. Entonces es mejor que se los aprendan acá para que no me los violen en fármaco, el profe Juan Manuel. Eso, entonces ahí tenemos las tetraciclinas, los aminoglicósidos y las unidad ribosomal 50S. Dentro de la terapia frente al estafilo, lo que más podemos atacar, porque ya se han ido perdiendo todos esos antibióticos que mencionaba, por ejemplo, la tetraciclina ya no se utiliza para tratar estafilo. Tenemos dos antibióticos que sí se utilizan mucho y los usamos mucho acá en Caldas, que es la clindamicina y además el linezolid, que inhiben la unidad ribosomal 50S. Entonces, muchas veces algunos infectólogos y algunos médicos deciden acompañar la terapia antibiótica contra estafilo, que generalmente es tratar de atacar la pared por algún lado, por ladrillo defectuoso o matando al albañil, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo, y ayudan al proceso entonces agregando un antibiótico que mate también los ribosomas. Entonces así evitamos que saque la espada, ¿sí? Esos son unos conceptos bien interesantes desde las ciencias básicas, pero que todavía estamos en deuda de que prueben muy bien el impacto clínico de esa inhibición del ribosoma. Pero muchos médicos, y es una discusión que siempre que realizamos neumonía tocamos en GRAM, es los estudios que se han hecho sobre la inhibición de la producción de proteínas, como por ejemplo la PLB o la PBL, la Phantom Valentine Leukocyte. Entonces es causa de infecciones graves en jóvenes que vienen de la calle. Otro que muy importante que explica muchas de las infecciones que vamos a hablar esta tarde ya, porque ya está, aquí vamos a ver moléculas y bacterias, esta tarde vemos enfermos, ¿sí? Entonces ahí tenemos las toxinas exfoliativas. Varias cepas toxigénicas de aureus, acuérdense que no hay dos aureus iguales, pues son primos relacionados, pero pueden tener diferencias genómicas. Estos van a estar entonces codificados, bien sea en elementos tipo fago, sea transducción viral, o tipo plasmio, que es el gen ETA o el gen ETB, y estos van a codificar entonces las dos toxinas exfoliativas, ¿sí? Estos entonces se van a pegar al estrato granuloso, y ahí donde están las desmogleínas, especialmente de los queratinocitos de los niños pequeños. Ellos generalmente permiten estos procesos de exfoliación en los niños pequeños, precisamente por la falta de madurez de estas desmogleínas. Entonces, eso explica por qué a veces ese síndrome de piel escaldada pues solamente se produce en los niños y no se produce en los adultos, ¿sí? Precisamente una de esas desmogleínas solamente existe en el granuloso, y la única que se hidroliza a través de la toxina exfoliativa. Y esto es lo que tenemos. Esta tarde volvemos a ver esto, miren. Esta es la toxina, la ETA, y vemos entonces cómo destruye la desmogleína, esa DSGL1, ¿sí? Entonces deja todo el epitelio se va cayendo así. Entonces uno ve el niño como si lo hubieran metido en agua hirviendo, pues todo bien, o sea, los niños se recuperan de esto, no se angustien,
Pero pues obviamente esto a veces puede producir brotes, o sea, usted puede ver varios neonatos, todos con la piel como si se los hubieran metido en agua hirviendo. Y es precisamente por el efecto que tiene sobre estas desmogleinas del recién nacido. Las enterotoxinas, ya hablamos mucho de diarrea hace unos meses, son termoestables estas malditas, ¿sí? Funcionan como superantígenos, entonces tienen un contacto inespecífico que activa el 20% de los linfocitos que toca, ¿sí? Produce una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, pero pues como uno no tiene los linfocitos flotando en las tripas, lo que hace es producirles una granulación de mastocitos, y además esa tormenta de citoquinas que produce ya a nivel de la submucosa produce entonces diarrea. Entonces, la degranulación de los mastocitos lo pone uno todo emético, a vomitar, además por una activación un poco, digamos, cruzada con el sistema nervioso entérico, y la diarrea se va a producir entonces por esa gran tormenta de citoquinas que ayuda a esa proinflamación, ¿sí? Pero las toxinas no dañan las células, por eso no es una diarrea con sangre, por eso nunca hablamos de Staphylococcus aureus produce diarrea con sangre, no, es una diarrea catarral. Y esto ya lo hemos visto precisamente, que estas toxinas preformadas que vienen ya en el arroz, pues obviamente son las que producen síndrome emetizante y después diarrea. Porque otras bacterias, ¿sí? Como bacilos serios, producen unas diarreas que pueden tener ya esa acción sobre el intestino, y es que el bacillus va pasando a través del intestino, va liberando toxina. Entonces me produce una diarrea por toxinas, pero se produce ya en el contexto del intestino delgado y para abajo. Recuerden ustedes que el signo clásico de que una diarrea es por toxinas, o una gastroenteritis o una ETA es por toxinas, es por el periodo rápido de aparición de síntomas. No hay fiebre, no hay sangre en las heces, y generalmente no hay casos secundarios. Fueron los que comieron la comida, se intoxicaron y paren de contar. Entonces ahora sí los superantígenos, ¿sí? Lo explicamos bonito, así chistoso, como para explicarle a niños de 12 años, pero ahorita nos metemos en el detalle molecular. Aquí tenemos la célula presentadora de antígenos, puede ser un macrófago, una célula dendrítica, y tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que por los procesos de fagocitosis hacen que unas proteínas monten eso allá al complejo mayor de histocompatibilidad, y eso pues es una de las clases de inmuno que vamos a ver. Esto entonces, el antígeno ahí montadito se le va a unir a un receptor T, ¿sí? Y esta unión de estos, uno va a decir, uy, vea, tengo unión, pero entonces, como el sistema inmune innato es el que sabe si eso fue una amenaza, entonces lo que va a hacer es producir coestimuladores. Esas moléculas de coestimulación las vamos a ver en inmuno, y además va a producir citoquinas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una respuesta TH1, entonces la célula del complejo, con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presenta el antígeno, se muestran los coestimuladores, y esta va a liberar interleuquina 12 para activar el linfocito T, y que pase TH0, ya ahora se comprometa con alguna vía, TH17, TH2, o en el caso del ejemplo de interleuquina 12, TH1. Así funcionan. Entonces se necesitan muchas interacciones moleculares para que se dé el asunto. ¿Qué es lo que pasa con los malditos superantígenos? Pasa esto, que coge a la fuerza y une el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el receptor de célula T, y los une, y esa unión hace que el linfocito T se active sin necesidad de coestimulantes. Y así es que se produce todo el problema. Esto se da debido a que los superantígenos son proteínas que no van a interactuar en el bolsillo, entonces no importa la especificidad, o sea, un superantígeno va a hacer que una célula con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se estimule con cualquier linfocito T que se le acerque, ¿sí? Es porque la interacción va a ser por fuera de las proteínas, y va a ser entonces que se dé esta unión, ¿sí? Entonces ahora sí un poquito cómo se ve esto. La función de esto es producir una tormenta de citoquinas, como les había dicho yo, todas las proinflamatorias, pero desde el punto de vista de la interacción, se produce allí, es en el bolsillo. Este es el complejo, entonces, miren, acá tenemos en amarillo, tenemos la MHC2, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad, perdón, en verde tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en verde azul tenemos las dos unidades del receptor célula T, y aquí está el maldito superantígeno, mírenlo aquí, el SH. Entonces miren ustedes que acá está el TCR, acá estaría el bolsillo, o sea, aquí debería venir este antígeno, aquí el antígeno debería estar acá en el bolsillito, estos dos se deberían unir muy orondos, hacer esa sinapsis inmunológica gracias a los coestimuladores, y esa es la respuesta. Pero miren ustedes acá, el superantígeno se pega a sitios anómalos, ¿sí? Está interactuando con unos aminoácidos, miren ustedes acá la arginina en la posición 69 de la cadena alfa, ¿sí? Acá en la cadena 4, en el residuo 4 de la cadena alfa, va a producir entonces esta estimulación, y el linfocito T se activa y se arrecha y empieza a producir daño, ¿sí?
Entonces, miren ustedes la enorme conservación, ¿sí? Estos son diferentes cadenas de aminoácidos de los diferentes superantígenos, y vemos cómo hay una fuerte conservación de este aminoácido. Este es uno que es siempre variable, pero hay una conservación muy fuerte de estos motifs que ven ustedes acá, ¿sí? Hacia el extremo N. Miren que casi todos tienen GTMG, y hay un aminoácido variable, y esto habla precisamente de que estas proteínas son altamente homólogas. Y bueno, entonces por eso tenemos superantígenos para producir síndrome de shock tóxico, para producir diarreas, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el síndrome de shock tóxico? Esta enfermedad también tiene una fascinante historia. Resulta que las mujeres a principios del siglo XX empezaron a explorar diferentes formas de higiene femenina. Y una de las opciones muy conveniente, en este momento muy segura y pues con muchas ventajas es el uso de los tampones, ¿sí? Entonces, pues obviamente a principios del siglo XX pues no había esos procesos de manufactura tan bien hechos como ahora, entonces pues en ese proceso de manufacturar los tampones, pues que no es otra cosa que un taquito de algodón estéril, pues obviamente tiene su tecnología y eso, pero pues es básicamente eso. En ese entonces no se hacía de forma industrializada, sino que se hacía manual. Entonces, claro, los estafilos de las señoras o de los señores que trabajaban con los tampones, pues estaban allí patentes. Entonces, ¿qué hacía la mujer en sus días? Se introducía el tampón y el tampón, pues ahí lleno de estafilo, pues va a ser como una especie de caldo de cultivo. Entonces, estafilo en este medio anaerobio empieza a crecer, pero ojo con esto que este es el detalle interesante. Estafilo lo que hace es producir la toxina del shock tóxico en cantidades industriales. ¿Por qué mecanismo? No lo sé. La toxina pasa al torrente sanguíneo, ¿hay algún receptor que la deja entrar? Entonces la toxina se empieza, entonces claro, la mujer está allí, no es que el estafilo entre en sangre, no le saca un hemocultivo y sale positivo, no. La toxina empieza a circular, entonces la mujer se empieza a sentir maluca, empieza a sentir como un cuadro febril y finalmente ya se viene el desbarate completo que es ese síndrome tan grave. ¿Por qué esta enfermedad es tan jodida? Primero, pues la tormenta de citoquinas daña todo lo que ustedes quieran y es altamente letal. Y lo otro es que como uno está esperando ver una infección por estafilo, uno manda hemocultivos y todos salen negativos. Entonces necesita un alto índice de sospecha, de decir, no, esto debe ser es por estas toxinas estafilocóxica para tratar de hacer un tratamiento efectivo, porque, ¿qué dicen muchachos? ¿El antibiótico le servirá a uno de estos pacientes? Porque el antibiótico no entra al tampón, ahí están los estafilos, y sí, el antibiótico va a circular por el cuerpo, pero la toxina, un antibiótico le hace alguna toxina, no le hace nada. Entonces, precisamente acá se ve lo que habíamos hablado, la toxina, el TST1, se va a pegar entonces a los dos receptores y va a producir una actividad anómala del receptor, ¿sí? Entonces, miren todas las infecciones que están asociadas con los superantígenos, ¿sí? El síndrome de shock tóxico menstrual, que es el clásico de inicios del siglo XX, el no menstrual, que se puede dar en el contexto de infecciones de tejidos blandos, púrpura fulminans, neumonía, síndrome descamativo eritematoso recalcitrante del VIH, del SIDA, no lo conocía, algunas reacciones anafilácticas, o la enfermedad de Kawasaki-like, la enfermedad de Kawasaki es producida por superantígenos de Streptococcus pyogenes. Y miren ustedes ya el resto pues, de cosas que hay allí. Está el TST de streptococo, el síndrome de pandas, que tiene que ver con afectación del sistema nervioso central. O sea que puede producir una gran cantidad de patologías a tener presente. Sí, entonces, pues, Staphylococcus aureus es la embarrada, porque es que Staphylococcus aureus produce leucocinas para matar todo, ¿sí? Phantom Valentine mata neutrófilos, los de granula, y produce más daño que quién sabe qué, más peligroso que el barberazo inenano. Y Staphylococcus aureus además produce una gran cantidad de citoquinas que destruyen células T, macrófagos, y además, obviamente, pues, las hemolicinas, también es hemolítico, acuérdense. Entonces, obviamente, Staphylo, pues, tiene todo el repertorio para hacer todo el daño que quiera. Entonces, listo. Conclusión, Staphylococcus aureus es muy peligroso. Puede hacer lo que le da la gana con el sistema inmune no puede desarrollar memoria inmunológica, y además tiene un amplio repertorio de armas para destruir muchos tejidos, incluso producir daño a distancia a través de sus toxinas. Listo. Ahora vamos a ir a uno de los puntos centrales y que yo necesito que ustedes salgan con esto. Esto normalmente uno lo debería dar en medicina interna, pero nadie va a dar esto en medicina interna porque no hay tiempo, porque hay que aprenderse las dosis del antibiótico, hay que saber un montón de cosas allí de terapéutica, de reacciones adversas, de enfoque clínico. Entonces aquí es donde debemos ver estos detallitos moleculares. ¿Por qué tenemos que saber estos detalles moleculares? Porque, chicos, si ustedes no entienden estos detalles moleculares, ustedes nunca van a entender que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente y un Staphylococcus aureus meticilino sensible
y un Staphylococcus aureus multisensible. No van a poder entender ese concepto y finalmente, si llegan a la clínica, no van a poder hacer una terapia antibiótica adecuada, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que veríamos con los bacilos gram negativos, que ya vimos muchísimos, nos hemos concentrado mucho en ellos generalmente van a hacer la transmisión de mecanismos es a través de plásmidos, ¿sí? Entonces, la Klebsiella le pasa un plásmido a la E. coli a la Klebsiella a la Pseudomonas, a Cinetobacter, a todos ellos. Entonces, esos bacilos gram negativos son pases de plásmidos. El fenotipo de resistencia a meticilina se da es por un evento singular muy extraño, que probablemente solamente ha pasado 12 veces en la historia de la naturaleza. Entonces, primero hay que aclarar qué es meticilina en el contexto de la historia de la penicilina, ¿sí? Cuando se sacó la penicilina por allá en los años 40, acuérdense que se descubrió en los años 20, pero ya se sacó al mercado en los años 40, mataba todo, ¿sí? Nosotros vimos cómo curaba la gonorrea, curaba la sífilis, curaba infecciones de tejidos blandos, neumonía por estafilo, neumonía por neumococo, todavía la cura. O sea que realmente penicilina cuando salió era la panacea, o sea, realmente eso cambió todo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a utilizar la penicilina, como si no hubiera un mañana, pues obviamente Staphylococcus aureus empezó a aprender cositas. Lo primero que hizo fue adquirir un plásmido con una penicinilasa, ¿sí? Esa enzima lo que hace es degradar penicilina. Por eso es que el 10% solamente de los estafilos de Manizales son sensibles a la penicilina. Ese es el MSSA, el multisensible, el que le entra meticilina, cefalosporinas de primero, o sea, lo más básico, ¿sí? De esos es 1 de cada 10 aislamientos o menos, muy escaso. Eso ya no existe. ¿Listo? Por esa presión tan berraca de antibióticos, los encargados pues, de desarrollar antibióticos desarrollaron dos cosas novedosas e interesantes. Una fue el desarrollo de las aminopenicilinas, donde está amoxicilina y ampicilina, con moléculas que se suicidan con la penicinilasa. Es primera amenaza para estafilo. Y la segunda fue inventarse una penicilina que fuera resistente a la acción de esa penicinilasa. O sea, no es posible que sea degradado por enzimas. Entra la meticilina, ¿sí? Si ustedes van a la farmacia y van a comprar meticilina, no pueden comprar meticilina. Meticilina es el abuelo de todas las penicilinas estables frente a las enzimas tipo penicinilasa, Staphylococcus aureus. Ahí tenemos algunos antibióticos que quizás sí les han administrado, que son dos importantes. La oxacilina, que es muy importante en tratamiento endovenoso y todavía se usa mucho, ¿sí? Es un excelente antibiótico. Y el otro es la dicloxacilina, que probablemente algunos se lo hayan dado para alguna infección. Para el forúnculo tenga la dicloxacilina, o sea, penicilina que es capaz de aguantar la penicilasa de estafilo. Eso es lo que necesitamos saber de historia, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con esto. Entonces, a partir de los años 40, casi la totalidad de las infecciones por aureus eran tratables con penicilina. En los años 50, Staphylococcus aureus ya aparecieron algunos aislamientos con plásmidos, por eso las malditas bacterias son tan peligrosas, con penicinilasa, obligando a buscar alguna opción, una opción que permitiera ser estable frente a esta enzima. Sí, entonces, obviamente, con el uso desordenado de todas esas penicilinas, pues en este momento, en la actualidad, el 80 a 90% de los aislados de Staphylococcus aureus van a tener entonces resistencia a la penicilina. ¿A través de qué? Plasmiopenicilasa. ¿Listo? Y en los años 70 se creó la meticilina, una penicilina estable frente a la penicinilasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enzima, este antibiótico presionó aún más evolutivamente a Staphylococcus aureus para que se adaptara. Y cuando usted coge una bacteria y la presiona y la presiona y la presiona, es hasta que o muta algo o recibe un mecanismo de transmisión de otro lado y se vuelve resistente a eso. Entonces, concepto clave, en los gram negativos hay miles de enzimas que degradan antibióticos independientes. ¿Qué fue la cosa que se inventó Staphylococcus aureus? Dijo, yo no me voy a llenar de enzimas. Yo voy a coger una PVP nueva, acuérdense, una proteína unidora de penicilina, o sea, un albañil que pega ladrillos, y voy a hacer que ese albañil que pega ladrillos sea resistente no a la penicilina, no a la meticilina, sino a todos los betalactámicos. ¿A qué es resistente entonces el MRSA, o sea, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, por adquisición de un factor de resistencia que vamos a ver? Es resistente a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las uridopenicilinas, a los carbapenémicos, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, y solamente le entran a ese MRSA dentro de los betalactámicos, solo le puede entrar un cefalosporina de quinta generación, que ya la tenemos acá en el mercado, es carísima y se llama ceftarolina.
Entonces, a partir de los años 80, con el uso indiscriminado de meticilina, se comienzan a aparecer los primeros aislamientos de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, datos que tienen que saber, no para este examen, no se preocupen, para el próximo examen. ¿Cuánto es la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino sensible? ¿Sí? Es entre el 10 y el 20% de los aislados. ¿Cuánto es el total de los aislados que tienen resistencia a través de penicinilasa? Entre el 80 y 90. Todos tienen ese maldito plasmio. Y de ese grupo va a haber un 30% que adquiere una nueva PVP y es ya resistente a esa meticilina y todos sus amigos. Ese es el 30% de los aislados de Staphylococcus aureus de Manizales. Nosotros no tenemos tanto problema como otras ciudades, especialmente en la costa, en Bogotá, donde la frecuencia dentro de todos los estafilos del SARM o del Staphylococcus aureus meticilino resistente puede llegar hasta el 60%. Y en algunas partes del mundo llega hasta el 80%, o sea, casi ya todos los estafilos son hijos de estos estafilos que se volvieron resistentes a la meticilina. Entonces, ¿qué es ese factor de resistencia que hace que se cree ese patrón MRSA? Es un nuevo factor de resistencia especial, en tanto no es una enzima que degrade la meticilina, es un mecanismo especial que confiere resistencia a todos los betalactámicos, ¿sí? Todas las penicilinas, carbapenémicos, todas las cefalosporinas, excepto ceftazolina. Entonces, esto es lo que hemos ido viendo, ¿sí? Resistencia a la meticilina, antes era una cosa rarísima, como, oh, por Dios, un meticilino resistente, y menos ustedes como ha ido subiendo, y en Estados Unidos puede llegar hasta el 60%. En Estados Unidos tienen más problema por pocos gram positivos, nosotros tenemos aquí graves problemas por bacilos gram negativos, ¿listo? Entonces hay que recordar cositas básicas para repasar esto. Recuerden la síntesis del peptidoglicano, ¿sí? El peptidoglicano representa la mitad del peso celular en peso, ¿sí? Para su síntesis, después de la translocación de los ladrillos, acuérdense que puedo dañar los ladrillos por fosfomicina, no los dejo sacar afuera por bactoprenol y no los dejo pegar a la pared por penicilinas. Entonces, después de la translocación por la membrana, los precursores ya son controlados por las PVP. Recuerden que las PVP van a tener dos acciones básicas, van a tener acciones de transpeptidización y transglicosidación, o sea, hay que pegar los ladrillos entre sí y hay que pegar las diferentes cadenas entre sí, ¿sí? Entonces, en el caso de los estafilos, las uniones no son a través de dos puentes de dialanina, sino de puentes de pentaglicina, ¿sí? Eso tiene de especial. Entonces, esta cadenita de pentaglicina acá se libera una glicina y se pega acá a la alanina, ¿sí? Entonces, así se van uniendo las diferentes unidades. ¿Quién hace eso? Las PVP. ¿Listo? Entonces, esto es un Staphylococcus aureus silvestre, el sensible a la guapanela, ¿cierto? Tenemos acá las de peptidoglicano, las pentaglicinas, ¿sí? Con los péptidos, con esos aminoácidos, pues ahí que están, pues se llama peptidoglicano, perfecto. Y aquí están las diferentes PVPs. Entonces, las PVPs tienen dos tipos de tamaño, las PVP de bajo peso molecular y las PVP de alto peso molecular. Las de alto peso molecular son bifuncionales, o sea, hacen acciones de transglicosidación y transpeptidización, o sea, pegan los dos enlaces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo meto la penicilina, que es esta molécula que ustedes ven acá, la penicilina, este churumbelito de acá, que es el anillo beta-lactámico, se parece mucho a los sitios de acción de las serin PVPs. Las PVPs tienen su sitio de acción en el sitio 70, en un residuo de serina, para hacer unas reacciones con la alanina, ¿sí? Esas reacciones, entonces, el parecido de la penicilina, además que es mucho más afín por la enzima, hace que la pobre PVP se le pegue la penicilina en vez de seguir haciendo pared. O sea, las PVP tienen más afinidad por los betalactámicos que por sus mismos sustratos naturales para hacer las reacciones de transpeptidización, ¿sí? Que son reacciones no dependientes de ATP, reacciones de acetilación, desacetilación. Entonces llega el betalactámico, se acetila y se desacetila con la transpeptidasa, se queda pegado a la transpeptidasa y el albañil queda como muerto, ¿sí? Cuando se le pega la penicilina, ya no puede hacer rápidamente la acción para seguir con el siguiente ladrillo, sino que queda ahí como trabado y queda ahí quieto. ¿Listo? Listo. Eso es lo que nosotros le llamamos haciendo estafilo, felices de la pelota. Que para infecciones de piel, tejidos blandos tenga, que para neumonías tenga, que para lo que fuera. Así era que atacamos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el genoma, por acá, que ya hemos visto cositas, vean, la toxina exfoliativa, las enterotoxinas, la leucocina de Panton Valentine,
Esto por aquí son puras islas de patogenicidad, vea que aquí está la proteína SAP, importantísima, ya vimos todo lo que hace, entonces ya esto ya empieza a coger un poquito más de sentido. Y miren ustedes que aquí en el punto de origen entonces aparece este señor, el casete SSMEC, el cassette de Staphylococcus aureus cromosomal. Y en ese cassette SSMEC se metió una nueva PDP. Y ahí es donde viene, ahí es donde Staphylo se cagó en la batica de cuadros. ¿Cómo funciona esa nueva PDP? Entonces, cuando yo empiezo a estresar a Staphylo porque le echo antibiótico, Staphylo está ahí tranquilo en el paciente o en la prueba in vitro, entonces llega el beta-lactámico y empieza a dañar la pared. Como produce daño en la pared, hay una transducción de señal que hace entonces que del cromosoma se sintetice, o sea, se haga todo el proceso de expresión génica, traducción, toda la biología molecular, y ya ahora vamos a tener no solamente la PBP1, la PBP2, la PBP3, la PBP4, sino que además vamos a tener la PBP2A, ¿sí? La PBP2A es una enzima de bajo peso molecular que solo hace transpeptidización. Entonces, ¿qué le pasa? El antibiótico beta-lactámico se pega a la región de la PBP2, de la tradicional, de la original de Staphylococcus aureus, y ahí queda muerto. Y llega la PBP2A y asume las reacciones de transpeptidización que quedaron muertas en la PBP2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el paquete enzimático aquí? La PBP2 a través de su región de transglicosidasa sigue pegando enlaces glicosídicos. Y a través de la nueva proteína, la PBP2A asume todas las funciones de síntesis de pared. Entra una aminopenicilina, yuca, no le puede pegar a la PBP2A. Entra la penicilina, yuca, no le puede pegar a la PBP2A. Entra la oxacilina, yuca, no le puede pegar a la PBP2A. Entra cualquier carbapenémico, cualquier cefalosporina tercera, segunda, yuca, la PBP2A es insensible a todos los betalactámicos. Pregunta, si los MRSA tienen esa PBP nueva que los hace resistentes a todos los betalactámicos, ¿cuál es el tratamiento de elección para el MRSA? Los leo. ¿Cuál debería ser el tratamiento de elección para el MRSA? Acuérdense cómo atacamos pared. Si no puedo matar el albañil, ¿cuál es el siguiente paso para joder la pared? ¡Eso! Que no se peguen los ladrillos. Acuérdense que dañar el ladrillo es la fosfomicina, eso es en gram negativo, se va allá las pilas. Aquí lo que vamos a hacer es evitar que se peguen nuevos ladrillos. ¿Y cómo se llama el antibiótico que evita que se peguen nuevos ladrillos? Muy bien, vancomicina, ¿sí? Vancomicina, excelente. Muy bien, Valen, Sebas y María José, las dos María José que adivinaron, Alejo, muy bien, ustedes 4 tienen décimas, están despiertos. Entonces, así es, vean la gravedad, nos inventamos los betalactámicos, Staphylococcus aureus evita la forma de ser resistente a todos los betalactámicos, nos toca recurrir a la vancomicina, que es una molécula súper compleja, que tiene una farmacocinética más difícil, que tiene una menos capacidad bactericida. Entonces, a veces es un antibiótico pues un poquito más difícil de usar, no es pues como usar una difluxacilina pues ahí para tomarse con tinto. Entonces, básicamente, yo ya les expliqué aquí la regulación, o sea, llegan los betalactámicos, empiezan a matar las PBP tradicionales, esas PBP tradicionales al dañarse la pared, entonces empiezan a entrar elementos que hablan de daño de pared, esos daños de pared entonces lo que hacen es que se van a pegar acá al cromosoma y se va a activar entonces la expresión del gen MECA. El gen MECA va a producir la proteína PBP2A y esa proteína PBP2A va a ir a expresarse a la pared y se jodió uno con el tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Les voy a poner el caso. ¿Cuánto es la frecuencia de Staphylococcus aureus MRSA en Manizales? ¿Quién me la recuerda que se me olvidó? Excelente, John Edward, muy bien, María José, 30%, muy bien. Entonces, quiere decir que si yo tengo al frente un man que tiene una infección, probablemente por un coco gram positivo, que uno las detecta, por ejemplo, por una infección de tejidos blandos, uno dice, mira esa celulitis, mira ese absceso, mira ese forúnculo, lo feo, eso ahí hay un estafilo, entonces uno dice, hay un estafilo. Entonces uno va pensando en su epidemiología local, entonces la epidemiología local me dice, 1 de cada 3 es resistente a todos los betalactámicos. Si yo tengo una opción de fallo del 30%, ustedes ponen un betalactámico, muchachos. ¿Qué les dice el sentido común? Claro, porque la posibilidad de fallo es horrible. Sí, entonces, un concepto que es de antibiótico-terapia y es avanzado, es de interno y todo eso, pero les tiene que ir quedando claro. Cuando yo conozco el perfil de resistencia de mi ciudad, si una bacteria concreta es resistente 1 de cada 10, o sea, el 10% de esas bacterias o el 15%, o sea, más del 10 o el 15% es resistente a ese antibiótico,
ese antibiótico no se puede usar a ciegas. ¿A qué me refiero con uso de terapia ciegas? No se puede usar como terapia empírica, porque hay una alta probabilidad de fallo terapéutico. Entonces, imagínense cuando el porcentaje MRSA es 30% o como en otras ciudades 60%. Yo mando una penicilina y estoy, pues, tirándole confite al estafilococo aureus. Entonces, les cuento el caso. Paciente de 32 años, estaba jugando fútbol el domingo, como pues hace todo, mucha gente, cuando todavía podía hacer deporte, y entonces el man se raspó la rodilla, y el martes estaba como maluco, como que no se hallaba, y le dolía la pierna, y decía, pero es que fue que me di muy duro en la rodilla. Cuando ya se miró la rodilla, estaba toda roja, así, la piel súper roja, así, pero podía mover la articulación, o sea, no era una artritis, no era una artritis séptica, pues. Entonces fue al médico, el médico lo vio y dijo, no, pues eso es una infección de tejidos blandos, es una celulitis, mandémosle cefazolina. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación, hagan de cuenta que es el equivalente a la penicilina. Entonces, claro, el paciente a los 3 días nada que mejoraba, empezó con fiebre, empezaron a salirle furúnculos o pústulas en diferentes partes del cuerpo, y cuando llegó ya al servicio de urgencias ya tenía una neumonía necrotizante por estafilococcus aureus, chupó un mes de cuidado crítico, ¿sí? Con la vancomicina no mejoraba, como yo les dije, la vancomicina es un antibiótico grande y lento, entonces no mejoraba con vancomicina, y a este paciente fue uno de los pacientes que les tuvieron que poner por primera vez ceftarolina, ¿sí? Una cefalosporina de quinta anti-MRSA. Frente a esa infección el paciente se salvó, pero chupó 30 días de UCI, bajó su expectativa de vida, todo por un antibiótico no indicado. A que alguien diga, ay, profe, ¿para qué nos enseña todas las maricadas moleculares? Muchachos, es muy importante. Esta es de las pocas que yo les digo, mis estudiantes, o sea, mis médicos de la Universidad de Manizales tienen que saber estos factores de resistencia, ¿sí? Porque esto les va a permitir entender esos malditos esquemas tan raros de antibiótico-terapia que se utilizan en clínica, ¿listo? Entonces, dependiendo del tamaño del cassette, acuérdense, ¿dónde queda el gen MECA que produce la PBP2A? Queda en el cassette cromosomal de estafilococcus aureus, el SSC-MEC, que queda justo cerca del sitio de origen, muy cerca de los ARNs de transferencia. Entonces, como les había yo mencionado con la leucocina de Phantom Valentine, tenemos dos modelos de estafilococcus aureus. El hospitalario, que ¿ustedes qué creen? El hospitalario, ¿a qué se enfrenta? Antibióticos. Entonces el estafilococcus aureus necesita un cassette SSMEC más grande y lleno de factores de resistencia. O sea, no solamente el gen que me permite la resistencia a los beta-lactámicos, sino otros genes allí en tándem que me permitan la resistencia a otros antibióticos. Y lo interesante y bonito de esto es que yo puedo ver eso en el antibiograma y puedo hacer inferencias de dónde vino esa bacteria. Entonces, cuando hablamos de estafilococcus aureus adquirido en la comunidad, son estafilococcus aureus que si secuenciáramos ese cassette SSMEC, son un cassette pequeño, tiene menos factores de resistencia, el principal allí siempre va a ser obviamente la PBP2A, y va a tener más bien genes de virulencia, ¿sí? Como la leucocina de Phantom Valentine. Y las cepas del hospital van a ser cepas ya con unos SSMEC mucho más robustos y más llenos de cassettes de resistencia. Miremoslo ahora desde el punto de vista molecular. Tenemos entonces acá cassettes SSMEC tipo 1, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, que son cassettes completos. Ven ustedes que sin importar cuál tipo, todos tienen MEC-A, 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 los reguladores, ya nos vamos a meter en eso pues para no complicarlos más, y en el gen MEC-A sabemos que si lo expresamos, sacamos un ARN mensajero y le pegamos un ribosoma, vamos a producir una PBP2A, esa PBP2A se va a ir para la pared y va a ser va a ser pared de estafilo y haciéndole así a los antibióticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Si nosotros analizamos, vemos que aquí hay unos cassettes que son grandes, que son los cassettes tipo 2 y tipo 3, los SSMEC2 y SSMEC3. ¿Qué encontramos que tienen estos malditos? Miren que acá aparte del MEC-A va a tener además genes BLE, o sea, beta-lactamasas, genes AADB, o sea, genes modificadores de aminoglicósidos. Tenemos además en un transposón, o sea, un gen saltarín, tenemos el ERMB, que es una metilasa que sirve para cerrar la subunidad ribosomal. Y estos de aquí, que no me acuerdo qué hacen, creo que son de resistencia a quinolona, si mal no estoy. Acá tenemos otro transposón, proteína de resistencia a las tetraciclinas, o sea que si yo junto este RMB y esta tetraciclina, bloqueé completamente el ribosoma, y aparte de eso defiendo pared. Entonces miren que en estos dos cassettes hay resistencia a las quinolonas, o sea, daño del ADN, más beta-lactamasas, resistencia a aminoglicósidos, resistencia a tetraciclinas, ¿sí? Entonces ya vamos hablando de
resistencia a múltiples antibióticos, ¿listo? Bueno. Entonces, pues ahí está el bestiario de genes de resistencia, ¿sí? Yo aquí les estoy explicando conversadito. Lo que ustedes me tienen que saber muy bien es eso del gen MECA, que está en el cassette cromosomal, que produce la PBP2A. Profe, ¿eso es minucia molecular? Sí, se me lo aprenden, punto. Ahora, ya toda esta lista de genes, eso se lo aprende uno cuando ya se vuelve gomoso de la resistencia. De hecho, mis residentes cuando veían apenas esto se asustaban y decían, uy, no, profe, ¿qué es esto tan duro? Y a las 4 semanas ya estaban hablando del BLAZ y del TET-M y toda esa vuelta, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes genes de resistencia que se pueden montar en los cassettes cromosomales de Staphylococcus aureus. Vean la lista completa de factores de virulencia que pueden ir además ahí pegados cerca de ese cassette SSMEC. O sea, o tengo armas de resistencia o tengo además algunos que están allí pues como elementos de virulencia, ¿sí? Bueno, no los voy a joder más con estas tablas. Entonces miren ustedes que las clonas están más o menos bien distribuidas. Acá en América tenemos las famosas USA 300 y esto es un mapa de uno de los papers de Nature. Cuando nos vamos a Europa, a Eurasia, a África, vemos otras clonas distintas. ¿Qué queremos decir? Haga de cuenta que esto es como la diáspora de las tribus, de las 12 tribus de los israelíes, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos diferentes versiones de ese Staphylococcus aureus, ¿sí? Y solamente tenemos unas 12 clonas. ¿Qué queremos decir con eso? Que esto no es como la E. coli que adquirió un gen de resistencia y lo puede hacer en el intestino mío, en el intestino de ustedes. La adquisición de ese cassette SSMEC es tan rara que solamente ha ocurrido 12 veces, pero por la cantidad de antibióticos que nosotros hemos echado en el mundo, esas clonas se han vuelto tan exitosas que ya son como las 12 tribus que se han regado por todo el mundo y ya hacen parte de la mayoría de las infecciones de estos estafilos. Entonces en Manizales es el 30%, y dentro de esa, algún día es una de las bacterias que no hemos tenido no hemos podido secuenciar, Staphylococcus aureus, pero a mí me gustaría mucho saber cuál es el tipo de Staphylococcus aureus que hay acá en Manizales, ¿sí? Entonces, miren acá lo chévere cómo se, pues estos son estudios muy bonitos de genómica, obviamente esto no se lo tienen que aprender, es solamente para tratarles de compartir mi entusiasmo sobre la genómica y sobre lo interesante que puede ser. Miren, acá tenemos el original de Van Dyke, que era un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿sí? Un Type 5 que estaba ay, ¿cómo es Denmark? ¿Qué carajos es Denmark? ¿Quién me recuerda? Dinamarca, Holanda y Reino Unido, ¿sí? Entonces, este berriondo se ganó su SSMEC 4. Cuando se ganó el SSMEC 4, ya se volvió el MRSA adquirido en la comunidad. Y si es un cassette SSMEC, un cassette tipo 4, es chiquito. Y si es chiquito, es venenoso, tiene virulencia. Entonces, claro, este produce infección pediátrica. Por otro lado, adquirió otro, un cassette ya más grande, un adquirido este es relacionado con, es que se llama esto, con ganado, creo que es, hay unos que ya están relacionados también con actividades agropecuarias, este va por otro lado. Y miren ustedes, ese C55 adquirió un cassette SSMEC tipo 3, o sea, llenos de factores de resistencia. Y estos ya se fueron sacando más clonas, entonces cassette 1 y 3 son grandes, cassette 2 también son grandes. Todos estos son adquiridos en el hospital, todos estos son hospitalarios, y uno solo se volvió adquirido en la comunidad. Entonces miren la relación entre esas tribus, ¿sí? O sea, como no son como estafilos apartes con factores de virulencia, así como al garete para que el profesor no estrese, sino que realmente eso tiene una relación desde el punto de vista filogenético. Este artículo es hermoso, es además escrito por uno de mis héroes, que es el doctor César Arias, que pues imaginarán ustedes yo en un congreso de infectología y que la exposición final sea un infectólogo colombiano que está como profesor de planta en la Universidad de Texas y pues va punteando para ser de pronto presidente del CDC, no, de la ITSA, o sea, de la CIN de Estados Unidos, y es uno de los que más sabe de Staphylococcus aureus en el mundo, ¿sí? Entonces, publicó además en esta recontra mega revista, que es la revista de Oxford, perdón, no es la de Oxford, es de la ASM, donde habla precisamente de esto. Miren lo hermoso este estudio. Un estudio prospectivo de cohorte multicéntrico de la epidemiología molecular y de la filogenómica del Staphylococcus aureus de nosotros, de Latinoamérica. Entonces, obviamente, hay un montón de colombianos. Ahí está el doctor Carlos Álvarez, también de la Asociación Colombiana de Infectología, entre otros. Entonces, acá en el SARM en Latinoamérica, entonces, vemos que pocos linajes han nacido acá en Latinoamérica y todos son derivados de la USA 300 de Latinoamérica, ¿sí? Es la variante que llamaríamos USA 300 LB, ¿sí?
Solamente, no se los voy a preguntar en el examen, pero qué bonito que yo les preguntara, de pronto tuvieran noción de cuál es la clona de Staphylococcus aureus que hay en Latinoamérica, la USA 300, ¿sí? De Latinoamérica. Entonces, básicamente, la mayoría de los MRSA en Latinoamérica hacen parte de ese clúster 5. ¿Se acuerdan que vimos el clúster 5 acá? El origen, vea, el CC5, que tiene un cassette SSMEC3, o sea, adquirido en hospital, ese es el abuelo de todos, ¿sí? Pero resulta que Colombia y Ecuador es distinto al resto de Latinoamérica y el 72% de los aislados que se logró sacar de aquí es un linaje completamente diferente, es un CC8, es un linaje, entre comillas, más nuevo y tiene dos subgrupos, cassette grande de alta resistencia antibiótica o cassette pequeño de alta virulencia. Y eso nos puede explicar por qué la amplia variedad de infecciones por Staphylococcus aureus que hay acá. Entonces el CSR5, el MRSA USA 300 es prevalente en las infecciones de Latinoamérica, con la excepción de Colombia y Ecuador. Nosotros somos diferentes al resto del continente. Entonces, miren acá en las torticas, como hay mucho verde por ahí, nosotros somos el pato con azul, ¿sí? Y una de las cosas más interesantes de estas clonas de Latinoamérica es que tienen esta región Comer. Esta región Comer tiene un montón de genes de resistencia y de manejo de metales pesados y se cree que tiene relación con invasión de catéteres. Muy interesante, ¿sí? Y esto es una cosa re bonita, pues son MLS, ¿sí? son Staphylococcus aureus meticilino resistente. Miren ustedes cómo se encontró que tenían el gen MECA, pues casi obviamente todos los aislados, miren, todos tienen el MECA, este es el gen MECA, ven acá que me quedó corrido, y acá tienen ustedes todos los posibles patrones de resistencia antibiótica y cómo se van distribuyendo entre las diferentes clonas. El tratamiento más importante para las infecciones de tejidos blandos, y se los digo, ustedes, profe, no hemos visto fármaco, pues que yo necesito que usted lo sepa, para que usted se sepa tratar, porque es que la gente acá a veces todavía se trata con cosas que no son, porque se tratan con dicloxacilina, que estos MR se hacen gárgara con ellos. Entonces, el tratamiento más eficiente para evitar las infecciones de piel por estafilococo, para tratarlas, es a través de el trimetoprim sulfa, el TMPS, ¿sí? Y los factores de resistencia de trimetoprim sulfa los vemos acá, el DFRG y el CFR, ¿sí? Y miren ustedes, ¿qué ven ustedes en esta línea azul? Vean, limpio, casi no hay factores de resistencia, casi no hay aislados con resistencia. ¿Y qué ven ustedes acá en este DFR, que es esta? Casi sin falta, aquí hay una clona nomás y una clona nomás. Y ahí está toda la lista de, bueno, ¿sí? Entonces, conclusión, para las infecciones de tejidos blandos todavía tenemos opciones antibióticas del siglo pasado, no todo es antibióticos nuevos. ¿Listo?